predicar o enseñar a favor de la Iglesia Católica. Era un Y contrasentido. la Eucaristía es algo innegociable. Una hermana misionera que ocupa la música para llegar a los corazones. Pero es empezar a comprender ese misterio de la muerte y todas esas cosas, porque el Señor... Si fuera verdad, los evangelios lo hubieran dicho. El placer más grande que puede tener el ser humano es ayudar a los demás. Y Jesús fue buscando a los no amados. El rostro más hermoso es el rostro que trae una sonrisa puesta. Hermana Amparo Montoya Montoya, y de los Montoya de Sabaneta, pueblo que según usted dice escupe santos, ¿no es así? Sí, Miriam. ¿Y por qué eso, hermana? ¿Por qué? Me tocó cuando era joven presenciar a un sacerdote bogotano, muy admirador del padre Arcila, y iba a empezar la Eucaristía, y el padre Arcila estaba haciendo pues sus sanaciones, donando sus limonas, y el padre, muy efusivo, dijo: es que nos encontramos, somos privilegiados, nos encontramos en la tierra que escupe santos, y se refería al padre. A mí me causó mucha gracia esa referencia al padre Ramón Arcila. Ramón Arcila. Por cierto, hermana, ¿sabe usted algo de si hay algún proceso de beatificación del padre Ramón? Sé, ¿o no? Miriam, poquito sí. Ajá. No conozco mucho. Pero bueno, parece que tenía todas las características. Solo sé que me llevó al para convento. ser un santo. Un santo. Me llevó al convento. ¿Lo llevó al convento? Esperé que le curaran su llaguita allá en la casa, que era la casa de la comunidad de nosotros. Le curaron la llaguita y ahí se montó en el taxi y nos llevó al convento. Me llevó a Ayacucho. Hermana, Carmelita misionera. Carmelita misionera, de tiempo completo. ¿Cuántos años ya en la comunidad? Entré en el 60, 56, y de vida consagrada 54. ¿Y que 54 años felices o no, hermana? Plena, plena, plena. Cada día más me motivo por esta vida religiosa, por mi consagración. Exacto, hermana, y eso que cuando usted nació en Sabaneta, como ya decíamos, usted no tenía así como mucho, o cuando fue creciendo no tenía así como mucha vena de religiosa, sino de educadora, ¿no? De educadora. Me fui a enseñar a Frontino, de 14 años. Allá cumplí mis 15, siendo maestra. Y hoy son voluntarias las maestras que me tocó enseñarles en Frontino, pues una cosa muy significativa, porque yo no tenía la edad. Mentiritas piadosas, tuvimos que decir que tenía 15, los cumplí en pleno magisterio. Me tocó un grupo segundo de primaria, y ahí me fui enrolando por esta vida de magisterio que me fascina. Mucha pedagogía, 40 y pico de años estuve en el magisterio. Y algo que también le fascinaba, hermana, era el matrimonio. Usted le encantaba Miriam, sí, la vida matrimonial. Me encantaba. Miriam, yo no sé, celebraban esas vísperas tan bonito en aquel tiempo en nosotros, y yo me acuerdo que una vez lloré, pero ¿cuándo? Pues estaba muy niña, tendría 8 o 9 años, y decía, ¿cuándo tendré la edad para casarme? En mi casa se cambiaron los papeles totalmente. Mi hermana, que no tengo sino una hermana en este momento, ella pensaba en vida religiosa y yo en el matrimonio. Y supongo que tuvo muchos novios, ¿no? Siempre. Siempre tuve dos muy definidos, sí. Ajá. Pero mire lo curioso, hermana, Dios quiso que usted llegara al altar no vestida de blanco, sino vestida de café. Claro, de Carmelita. Sí, pero es muy interesante enamorarse uno, querer y dejarse querer, y tener estos pretendientes para saber uno qué deja, Miriam, y a quién coge. Bueno, ¿y usted por qué, hermana, sacrificó? Usted que era una enamorada del matrimonio, que lloraba viendo las parejas o los matrimonios, en fin, en sus vísperas. ¿Por qué eligió la vida de comunidad y no una vida con un esposo, con una familia? Muy amiga, muy admiradora de Teresa de Jesús. Estudiaba, está en cuarto de bachillerato en el Colegio del Carmelo, y tenía un centro literario Cecilite, Centro Literario Santa Teresa, y me pareció una mujer muy humana y muy divina. Y entonces ese estilo de oración de Teresa, esa biografía de Teresa, siendo una niña, yo una joven, me fue motivando, y decía, no, un hombre es muy, pues lo presiona a uno mucho, uno tiene que estar muy dependiente, ¿no? En cambio el Señor no, lo deja a uno en más libertad. Y me fui con las carmelitas misioneras, me fue encauzando por esto, y me entré feliz. Claro, Miriam, que hay una anécdota, y Dios se vale de muchas cosas. ¿Cómo le parece que me contaban que se revelaban los secretos de Fátima?
Yo no, a mí que no me cojan en la casa, que me cojan en el convento. Y así, Le tenía una de las terror. motivaciones le tenía el pavor. Y así me fui al convento. Hermana, ¿y feliz. usted ahora decía que la madre Santa Teresa de Jesús. de Jesús, exactamente, Teresa de Ávila, a usted le encantaba, a usted la excrestó. Pero, Sí. a ver, ¿qué otras cosas le llamaron la atención de esta santa? Me llamó la atención, como te digo, hay esa humanidad, esa relación con el Señor, una mujer tan, como te digo, tan divina pero tan humana, tan puesta en orden, cómo le gustaban sus perfumes, cómo era de acogedora, de simpática físicamente, y yo también era simpática físicamente. Sí, me han dañado las prestaditas. Sí. Hermana, y La oración a mí me motivó mucho, la oración de Teresa de Jesús. Inclusive después a mí me provocaba mucho la vida también contemplativa y tuve una experiencia muy linda. Me fui a Guaranda, Ecuador, a tener siquiera una experiencia de 3 veces, no me la dejaron hacer. Ay, que vas a perder el puesto en el magisterio, que venite, que es cosas de Dios. Pero me bañé mucho allá y entendí que se podía ser muy contemplativo, y lo he experimentado dentro de esta acción. Y te digo, me dirían que tan contemplativo que si no fuera con una actitud contemplativa permanentemente, uno en estos sitios donde trabaja, muy difícil, muy difícil. y su papá quería que usted fuera Mi contemplativa, papá, ¿no? sí, mi papá decía, sí, y esa frase tan linda que me dijo mi papá al despedirme en la casa. En mi casa era como una casita, finca así, y sencilla, y había una Virgen de Fátima con los 3 pastorcitos, ahí me arrodillé y me echaron la bendición, y mi papá me dijo, como es de tanta familia religiosa, me dijo, mija, que sea del convento a la eternidad. Entonces feliz la muchacha, y me ha sostenido mucho eso. En algunos momentos de crisis que los tiene uno, y fuertes, pero no, yo me he agarrado mucho del Señor, y no me ha dejado. Cada día me siento más vocacionada, cada día me siento más plena, cada día me siento más feliz, y más cuando fui entendiendo lo de la misión. Y a esta edad más media, uno joven, ya cuando aprendí a relativizar muchas cosas, porque uno joven mira las cosas muy deportivamente, porque lo halaguen, porque le digan cositas al oído. En cambio, ya no, ya uno está muy centrado en esto. Y con el regalo tan grande que me dio el Señor de darme esta vocación por este estilo de gente, los pobres. Exactamente, pero a ver, hermana, ¿qué puede hacer tambalear la vocación dentro de la vida religiosa? Mucho. Por La ejemplo, convivencia. Sí. La convivencia, sí. Si es tan dura la convivencia entre una comunidad religiosa, como dice hermana. Pues nosotros le trabajamos mucho a la comunión, y es nuestra fuerza. Y de ahí de la comunión depende nuestro apostolado. Trabajamos muy fuerte, pero no, en la vida religiosa sea lo mismo que en las parejas, y sea lo mismo que en las parroquias, y sea lo mismo que en todo, donde hay una comunidad, en familias. Sean las envidias, sean los celos, a veces no se reconoce, pero uno le trabaja todo a eso, y a nosotros nos preparan muy bien, y como te digo, suple toda la oración, pero nosotros le trabajamos mucho. El fuerte de nosotros es la comunión. Nuestro padre fundador, Francisco Palau Iker, quería que fuéramos comunidades de fraternas y misioneras, y de ahí está. Entonces, no como para tambalear, no. Como yo ya estaba convencida que había dejado y había experimentado muchas cosas, sabía lo que era querer, ya así cosas por fuera, no me motivaban mucho. Hermana, siendo muy querendona, pues, porque me gusta sentirme querida y querer. Y querer. Pero bueno, vamos a ver más adelante que el Señor le dio a muchas, pero muchas personas a quienes querer. Pero a ver, estando ya en la comunidad, usted estaba en su salsa, hermana, porque a usted como le gustaba el magisterio, esa fue la misión que le encomendaron, ¿no? Rico, maestra de tiempo completo, parece que me hubieran alimentado con leche de magisterio, sí, y no hay maestras en mi familia, poquitas hay, pero sí, como empecé desde tan niña, me fui motivando, y me tocó ser coordinadora de práctica en muchas normales. Entonces, yo tenía eso muy claro, que yo no iba a formar profesores, no, yo iba a formar maestros, en todo el sentido de la palabra. Entonces yo le dedicaba, cualquier día como era coordinador y teníamos reuniones con el doctor Marduk, que era el jefe de las normales,
yo le decía, no le pongamos tanto, no le gastemos tanto tiempo, tantas noches de trasnocho a estas pobres practicantes pensando en una carpeta así, las florecitas, mientras tanto no saben preparar una clase, no saben entender unos muchachos, no tienen esa mística porque no practican, sino que son pendientes de... Y me hizo caso, sí. Entonces teníamos, no, yo fui feliz con tanto maestro que saqué adelante. Perdón, hermana, que la interrumpí, usted pasó por varias normales, ¿no? Pasé por varias normales. Segovia. Estuve en Yolombó, no, en Segovia no tenemos normal. O sea, pasé por Yolombó como en 3 ocasiones. Estuve en la normal de Frontino y estuve también en Sopetrán. Y una vez que terminé ya como coordinadora de práctica, ya pasé al área de educación religiosa y moral, que también me gustó mucho. ¿Y a usted, digamos, qué la caracteriza como educadora? Me caracteriza como la mística que tengo. Yo tengo una pasión por eso. Es que yo tengo pasión por todo. Ajá. Es un regalo, no lo he comprado en ninguna tienda, me lo ha regalado el Señor. Es una pasión, yo me apasiono por todo y me parece que si no hay pasión por las cosas, es que 20 años de vivir en Vallejuelos son 20 años, pero trabajados con pasión. Ajá. Hermana, usted entonces, después de pasar por todas esas normales, se vino para la ciudad de Medellín a un colegio oficial. ¿Cómo fue eso? A un colegio, al Félix Henao Botero. Sí. Sí, no, primero estuve en la escuelita, que no se escapó el nombre, la que queda en el Parque El Poblado. Ajá. Sí, ahí, en primaria. Después de pasar, porque cerramos la casa de Sopetrán, me vine ahí. Y de ahí pasé al Félix Henao Botero. Ya estaba en todo este conflicto armado, ya estaba esto tan desordenado, me tocó muy duro allí, pero... Bueno, ¿Eso fue en allí, qué año, hermana? En el 98, 99, más o menos, sí. Nos contaba usted que entonces llegó al colegio Félix Henao Botero en una época muy turbulenta para Medellín, unos años muy difíciles. Sí. Usted, en medio de toda esa violencia que se estaba viviendo, ¿qué pensó? ¿Qué deseó, hermana? Yo, como veía tanto la televisión, me impresionaba mucho el desplazamiento forzoso. Entonces yo dije, bueno, yo quiero tener una experiencia con este tipo de gente, con desplazados. A mí me hervía la sangre cuando yo veía que vinieron tantos de Urabá, que un desplazamiento que en una parte que de la otra. Entonces ahí fue cuando yo empecé como a mirar un poquito a ver si me podían mandar a uno de estos asentamientos de aquí de Medellín. Y sí, estuve en la curia y nos mandaron a Olaya. Entonces yo pensé que era Olaya Herrera, ¿no? Era el barrio Olaya, por allá cerquita de Vallejuelos, por Robledo de las Margaritas, en el Olaya. Y fue así como le iba echando ojito desde que estaba en el Félix Henao Botero, con una persona muy entregada, una profesora también, Elvia Zuluaga. Elvia me acompañaba, ella recogíamos mercaditos para la misma gente de ahí, pero también pasábamos allá. Entonces yo le iba coqueteando a esto, pero era muy difícil la entrada, hasta que un día ya sí nos dijeron, no, perfectamente pueden entrar. Y nos fuimos con un grupo de jóvenes, porque nosotros, las comunidades, tenemos asociaciones. Nosotros tenemos la asociación del Carmelo Misionero Seglar, y a mí me tocaban los jóvenes, y jóvenes de comunas, jóvenes de universidades, hasta con 2 o 3 carreras, donde se les enseña esta espiritualidad carmelitana. Pero ellos me dijeron, hermana, y es verdad, tanta teoría, ¿para qué? Vámonos, lancémonos a la acción. Y nos fuimos viendo cómo estaba todo esto, y nos fuimos a Vallejuelos. Llegamos allí, era muy difícil la entrada, porque allí también predominaban las bandas, y también veíamos llegar carros y carros con gente desplazada. Eso era como un laberinto, eso no tenía como entrada, no, es que uno es imposible contar, describir lo que era eso a lo que estoy viviendo. Yo le digo a usted muchas veces, le dije la otra vez, que yo ahora me siento como en un Laureles, sin ofender a nadie. Hermana, Vallejuelos era un barrio subnormal, sí, conformado era por un personas, asentamiento exactamente, de la Comuna 7. formado por personas que venían de Moravia y de otros barrios, sí, muy deprimidos de la ciudad. Muy deprimidos, que los tiraban allá, ajá, como tirados. Y entonces venían los desplazados a posesionarse, entonces estaban las bandas
Todavía yo no había definido bien los de los grupos armados, pero estaban las bandas, y las bandas se encargaban de asignarles los terrenos y los tiraban. Eso era como potreros, eso no tenía ni sectorización, no tenía nada. Es muy curioso una expresión que usted mencionaba fuera de cámaras, y es que cuando usted llegó allá a Vallejuelos, tuvo la misma impresión de que Cristóbal Colón cuando llegó a América, ¿no? Yo me imagino que era como la entrada de Cristóbal Colón, eso era un laberinto, eso no se sabía qué, eso no tenía letrinas, eso cada uno llegaba a su pedacito en un barranco de esos, montaba sus 4 palitos, eran verdaderos tugurios, otros con tablitas muy originales. Y se fue construyendo pues eso poquito a poco, y estaba también la presencia muy importante de los franciscanos de San Pablo, que son personas muy, muy interesantes, que les gustan todos estos sitios, y allá ellos estuvieron primero en la parroquia, y luego llegaron allá en el año también, yo llegué en el 96, en una forma esporádica, como a ir conociendo, como a ver qué se podía hacer, mirando la gente, acompañándole. La primera comunidad fue por eso te digo yo que cumplo 20 años, en el 96 llegué en una forma como muy esporádica. En ese 96 les hicimos la primera Navidad, pululaban los niños, eso era una exageración. Yo contaba más o menos un censo, más de 10.000 personas acumuladas en esos tugurios de eso. Sí. Hasta que llegó ya empezamos con los franciscanos, nosotros a pensar en una especie de reubicación, pero eso no se da de la noche a la mañana, y a formar un comité con la gente misma que teníamos, y una mesa de trabajo, y unos frentes de trabajo. Nos ayudó muchísimo, muchísimo Bolivariana. Bolivariana hizo presencia allá hasta que salieron, pero Bolivariana fue el fuerte allá. Los franciscanos y las carmelitas, aunque yo vivía sola. Hermana, usted iba y venía. Yo iba y venía. Pero ¿qué la hizo anclarse definitivamente en ese barrio, quedarse allí? El incendio. Una motivación pobre, parece pobre, pero también la vivencia de los franciscanos. Yo me soñaba, porque yo decía, esta ida, esta venida, y había una hermana de la Providencia muy querida que iba con las niñas allá a hacer sus actividades del Colegio de la Providencia, Claudia, y me decía, ay, Amparo, que dicha un ranchito nosotros también para pasar los finales de semana. Y a ella no le tocó disfrutar, era de otra comunidad, la cambiaron, pero a mí sí, porque entonces esta ida y venida era muy difícil. Y Rosales, la parroquia de Jesús de la Buena Esperanza, en Monseñor Ismael, nos dio una casita prefabricada que nos sirvió de albergue para el incendio, porque el incendio fue en el año 2000, que se arrasó como con 400 ranchos. Es un momento muy difícil. Mientras, antes del incendio, esos 3 años fueron un ir y venir, ir conociendo, ir formando los líderes, el comité, la mesa de trabajo, los frentes de trabajo. Nosotros no teníamos un recurso, solo un auxilio que nos daba el gobierno, que cada día se diluía más, se iba perdiendo. Pero tan lindo esta gente en medio de su sencillez, en medio de su angustia y en medio de todas sus debilidades, cómo cogían pues como a pecho esto y fueron formando comunidad con estos franciscanos y con nosotros. Entonces la comunidad unida, ellos eran los que defendían el pueblo, ellos eran los que, si alguna cosa, nosotros lo único que hacíamos era presencia. Yo te digo, Miriam, que los primeros años míos fue pura presencia. Yo no sabía de leyes de desplazados, yo no sabía nada. Pero hubo un momento, Miriam, en que yo sentí, porque lo más fuerte, lo que más me ha afectado ha sido la impotencia. Y oír contar esos testimonios de toda esa gente que iba llegando allá, a mí me ponía la piel. Yo decía, Señor, si iría a aguantar, y tan sola, porque yo no tenía comunidad todavía. Exactamente. Precisamente usted se fue apegando tanto a todas estas personas durante esos 3 años, antes del incendio, que vamos a hablar más adelante, que empezó ya a sufrir con ellos, a sentir con ellos. Sí. Sus penurias, usted dice que pasaban familias golpeadas, horribles. Sí, y pues estos testimonios me golpeaban a mí también mucho, hasta que yo dije, bueno, ya conozco todas estas familias, ya me he recorrido el barrio, seguían llegando desplazados y desplazados, ya esto va en camino, yo quiero organizar algo muy concreto, y fue así como organizé una escuelita comunitaria, para todos los niños desplazados, que eran casi todos,
porque a mí Sí. lo que más me motivaba era el desplazamiento, y esa comunidad tenía muchos desplazados, pero muchos, es que todos eran desplazados, porque venían desplazados de allí y destechados, porque ese Vallejuelos lo caracterizan 4 tipos de personas, los desplazados forzosos, los destechados, los damnificados, que son más de uno, y los vividores, que nos metieron muchos golazos cuando ya íbamos a dar las viviendas. Hace un momento decía que usted se sentía muy sola para esta tarea tan impresionante que tenía al frente, y usted le No, tocó ir a la radio a pedir ayuda. ¿Cómo Sí, fue eso? Yo pedía a las emisoras, pedía maestras jubiladas. Si me ayudaban un día, no me ayudaban 2, porque Querían volver. aquella violencia, aquella pobreza, aquella miseria. Como te digo, fundé la escuelita, pues en 20 minutos ya tenía 140 muchachitos matriculados. Una cuotica como de 500 pesos, nadie me la pagó. Venían en las arrastraderas de la mamá, venían. Y los metí en la caseta comunitaria con un franciscano que había sido primero de los de Teresa de Calcuta, muy querido. Entonces él cogía 70 por la mañana y yo 70 por la tarde, nos íbamos a enloquecer. En una mera piecita, se me doblaban de hambre. A mí me echaban una coquita las hermanas allá en la aldea, pero yo no tenía corazón, porque yo sabía que el día siguiente, que por la noche, yo iba allá. En cambio, yo se la repartía, el uno me ponía la mano y yo le daba el poquito de carne en polvo que me habían echado, o la tajadita en medio de 3 hermanos, porque no teníamos ni agua siquiera. Era la pobreza franciscana más impresionante, no teníamos recursos de nada, pero una alegría. Y los niños se tiraban en el suelo porque tenía 2 pupitres, pero esto dio origen muy lindo a un proyecto muy revolucionario, muy lindo, de educación. Fueron tomados de los primeros elementos de allí de Vallejuelos. Aula abierta, educación en la calle para los de la calle. Se salía de toda normatividad de las escuelas. Teníamos más de 800 personas estudiando. Ahí fue cuando el maestro, el gobierno ya nos dio profesoras para eso. Estudiaban desde los 5 años hasta los 80. Fue un proyecto en todas las comunas de Medellín precioso. Lástima, tanta corrupción y tanta cosa haya terminado, porque inclusive tenía gente del conflicto estudiando porque leían eso. Exactamente, ya que habla del conflicto, usted tenía que vérselas entre muchas, con la pobreza y con la violencia. Y sobre la violencia que le tocó a usted vivir allá, que le tocó padecer allá en este barrio Vallejuelos, vamos a hablar en un próximo programa. Así que invitemos a todos los televidentes para que no se desconecten, para que estén pendientes a los horarios de este programa y conozcan cuál es el final de esta historia con nuestra invitada, la hermana Amparo Montoya. Hermana, gracias por estar en esta primera parte. Continuamos. Y a ustedes que estén muy bien.